Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Les habla su amigo y para algunos hermano en Cristo, Carlos Quirós. Pues bien, aquí vamos a presentar un tema que está eh, sorprendente, digamos. Eh, ¿Quién está detrás de estas guerras o de los intentos de guerras entre el Medio Oriente contra Occidente o Oriente contra Occidente? Am, Hay que recordar siempre que no hay que quitar el dedo del renglón de que el papado son el rey del norte del libro de Daniel 11, que al final termina controlando a todo el mundo. Son los responsables de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los actos terroristas a nivel mundial y a través de la historia, todo por controlar el mundo, las conciencias, mejor dicho, de este mundo. No les interesa el dinero, no les interesa el poder, eso ya lo tienen. Les interesa el control de las conciencias. Y ahora nos encontramos ante un inminente caos terrible y seguramente el fin de la historia terrenal, como lo dice Mateo 24, ¿verdad? Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cuáles serían las señales, dinos cuándo, qué señal habrá de tu segunda venida. El Divino Maestro les explica que, pues bueno, primero que nada les dice que nadie los engañe. Seríamos engañados y aquel maestro y padre de la mentira, Satanás, se hace pasar como ángel de luz. Incluso predica la religión de Cristo, incluso se sabe la Biblia al revés y al derecho en todos los idiomas. Puede imitar el Espíritu Santo, puede imitar a los ángeles, puede imitar, de hecho puede hacer descender fuego del cielo. No es que venga del cielo precisamente, sino solo una imitación. Y pues hablemos de estas em, guerras de que están ya ahorita, no hablemos de la de Ucrania contra Rusia, porque sabemos que la guerra de Ucrania en realidad es de Estados Unidos contra Rusia, de una manera indirecta. Y pues bien, ahora nos encontramos con esta amenaza de guerra que ya comenzó entre Israel y el país de Irán. Pero esto no es nuevo, se ha venido dando a través de tiempos. Y pues ahora vemos que aparentemente es una guerra, pues, a favor de Israel, justificándose una amenaza de atentado terrorista o con armas nucleares. Y aunque, vaya, no tienen las evidencias contundentes o pruebas, debido a que se estableció por parte de la ONU de que una comisión de expertos en armas nucleares revisara y mantuviera en vigilancia pues los avances de estas armas en Irán. Y bueno, que no han emitido un reporte de que si Irán realmente tiene suficiente ah, material para elaborar armas nucleares. Los verdaderos enemigos, pues bueno, de Estados Unidos, no hay que quitar también de ahí el ojo del renglón, ¿verdad? Ese es el verdadero enemigo. Apocalipsis 13 habla, dice que hablará como dragón, surge como un cordero, como una nación con dos cuernos de cordero, una bestia con dos cuernos de cordero, pero esto representa humildad y mansedumbre. Fue cuando su fundación, los peregrinos fundadores de esa nación aseguraron de que se separara la iglesia del Estado. O buscaban un país sin monarca y una iglesia sin papa, ya que venían huyendo de la llamada Santa Inquisición papal. Y bueno, ahora sabemos que habla como dragón. Y qué curiosidad de que pues ahora el papado pues tenía que controlar el continente americano, pero tendría que hacerlo primero por la nación que está liderando el continente, Estados Unidos de Norteamérica. Vaya que lo han hecho muy bien a través de las reservas federales. Es el control absoluto, el control de la economía. Y hablemos ahora de la primera bestia que sale del mar, según Apocalipsis 13, el papado. Y es curioso cómo cuadra muy bien las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y Daniel 7:25 dice que este misterio de iniquidad, esta bestia, intentará cambiar los tiempos y la ley, que perseguirá a los santos del Altísimo.
por tiempos y la mitad de un tiempo, que en realidad equivale a 1260 años, que se cumplieron a partir del 538 después de Cristo, cuando Justiniano se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, se desata la más terrible persecución contra los cristianos. Y fue hasta 1798 cuando Napoleón Bonaparte envió al general Alexander Berthier para arrestar a Pío VI por los crímenes a la humanidad. Ahí está el cumplimiento profético de la fecha profética más corta del libro de Daniel. Y bueno, eh, cada, cada uno de los líderes papales tiene una misión en este mundo. Por ejemplo, si seguimos la línea de los leones, de los papas, que los llamaron león, pues para no hacer tan largo este discurso, si nos vamos a la época de la Reforma, 1517, dominaba la Iglesia Católica León X. Ese León X fue el que promovió las indulgencias, es decir, el perdón de los pecados futuros, y tenían que los feligreses pagar una cantidad para que supuestamente el Papa pudiera sacar del purgatorio y del infierno a sus parientes. Y esto se llevó a cabo, según León X, pues para recaudar fondos para la construcción de la Basílica de Pedro, pero en realidad era para sufragar sus gastos de opulencia, de esas tremendas fiestas tan glamurosas que duraban hasta meses, como el antiguo Imperio Romano lo hacía. Y pues había mucho que gastar, porque pues sus gustos eran muy excesivos, de mucho lujo, y sus invitados pues había que mantenerlos también, ¿verdad?, contentos. Entonces, pues por eso se expidieron este asunto de las bulas papales. Hay que recordar también que cuando nuestro Señor Jesucristo lo iban a apedrear y él contestó, porque al milagro me van a apedrear. Ellos le dijeron, no te vamos a apedrear por milagro, sino porque te haces pasar por Dios que dices que perdona los pecados. Cuando alguien determina que perdona los pecados, equivale a ser Dios o hacerse pasar por Dios, como dice 2 Tesalonicenses 2 en adelante. Pero es quien determina entonces quién va al cielo y quién no, efectivamente. Por eso dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2 en adelante que Cristo no vendría sin que antes se presente la apostasía y se presente el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios, se sienta en el trono de Dios. Y todas estas características proféticas cumplen exactamente con el sistema del papado. Ahora hablemos de León XIII, en este caso el señor León XIII, el Papa León XIII, lo que hace es promulgar una encíclica papal, la Rerum Novarum, que pues estaba en su auge la revolución industrial. Papado estaba perdiendo otra vez autoridad sobre Europa y el mundo. Así que este Papa León XIII astutamente pues comienza él aparentemente a defender los derechos de los obreros, de la clase obrera, y comenzó a desarrollar sindicatos católicos para poder defender a esta clase obrera. El propósito era bueno, nada más que en el trasfondo aparece lo malo, así como Satanás inició esta gran controversia entre el bien y el mal desde el cielo. Entonces, am, él reclamaba que, pues, de tanto trabajo, los obreros merecían un día de descanso obligatorio. Este sería el domingo. Obviamente es el día solar que el rey Constantino estableció como, pues, una orden de que todo el imperio tendría que descansar el domingo, el día del sol, Dominus Sol Invictus, el dios Mitra de los romanos, de Roma pagana. Y la primera ley dominical que se estableció en el reino en el mundo fue el 7 de marzo del año 321.
Y bueno, habría más intentos para poder derrocar la ley de Jehová y establecer, en vez del sábado, como el sello del Dios vivo, como lo dice Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20, les di mis sábados que fuesen como señal para que sepan que yo soy Jehová el que los santifica. Entonces, el día del Señor es el sábado. Isaías 58, 13 y 14 dice claramente, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y el sábado llamas delicia santo, glorioso de Jehová, y lo bendices, no andando en tus caminos, ni hablando tus palabras, ni haciendo tu voluntad. Entonces yo te haré subir por las alturas de los cielos y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, am, nos encontramos que el enemigo intenta cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué el cuarto mandamiento es el que brilla más en el cielo que los otros nueve? Debido a que el sábado es el monumento del Creador, es el que nos determina que hay un Dios Rey soberano, creador del universo y de la vida. Y eso lo tenemos en el Génesis 2:2, cuando muestra con ejemplo Dios a Adán y a Eva, que después de toda la creación hay que dar gracias al Eterno, la vida y por todo lo que nos rodea. Y que el sábado sería el monumento recordatorio o conmemorativo de que hay un creador. Entonces, durante todo ese tiempo se guardó el sábado, hasta el siglo cuarto, cuando Roma impuso una ley dominical obligatoria. Así que el siguiente intento fue en mayo de 1888, cuando por medio de la influencia del Papa León XIII, pues a través del Comité Pro Temperanza Cristiana, un comité que pues peleaba porque, protestaba porque los valores morales de Estados Unidos estaban decayendo por culpa de las destilerías de alcohol, cervecerías, y por lo tanto dijeron ellos, pues tenemos que hacer algo para detener esto, este mal y elevar los valores morales. ¿Qué hacemos? Pues acto seguido dicen, pues vamos a enviar a todos a la iglesia. ¿Y qué día? El domingo. Pues de todo, la mayoría de los evangélicos guardan el domingo, así que sería más fácil. Pues gracias a Dios no fue aprobado, porque habrían caído las plagas, las 7 postreras plagas descritas en el libro de Apocalipsis. Dios nos da más oportunidad porque no estaban listos en esa época. Y ahora viene la última, la última. La siguiente encíclica papal fue la Libertas. Esa Libertas está llena de blasfemias, pueden descargarlas de internet, de León XIII. En resumen, pues él ahí también defiende a la clase obrera, que hay que darle un día de descanso, obviamente es el domingo. Además dice am, que la propiedad privada es condicional, que debe de ser controlada por el poder civil y el poder civil debe estar sometido a las instrucciones del Papa. Eso lo dice también Código de Derecho Canónico y lo dice esa encíclica. En la época de Martín Lutero ayudó mucho el invento de la imprenta porque hubo más facilidad de proclamar la verdad presente para su tiempo, la protesta, la protesta de Espira. Y sin embargo, el papado condenó este instrumento, esta herramienta de la imprenta. Hoy en día se van a, ya se controlan los medios de comunicación y dentro de poco eh, van a prohibir este tipo de mensajes. Por esto es tiempo de despertar las conciencias. Bien, ustedes preguntarán, ese cuadro que aparece ahí enfrente, dice el letrero, los terroristas de Hamas advierten a Israel. Estas guerras entre Israel y Medio Oriente no es más que la guerra del papado por medio de los templarios. Los templarios son una orden que proviene de los jesuitas, que son el ejército secreto del Vaticano. Y tienen que manipular a Estados Unidos y por medio de Estados Unidos financiar a Israel para poder pegarle al mundo musulmán. Ellos crearon, y voy a mostrar las pruebas,
ellos crearon equipos de terroristas aparentemente islámicos, porque bueno, para provocar la guerra se tiene que sembrar el caos, y sin la guerra no hay control del mundo. Entonces, el mundo musulmán en sí no es tan violento como nos los dibujan. Esos son países muy pobres, muy parecido a nuestros países de Centroamérica. Pero Roma papal no ha podido eh, desaparecer la religión musulmana para poder gobernar. Así que tiene que provocar guerras, y no es la primera vez. Entonces, por medio del Pentágono, eh, Blackwater, me gustaría que investiguen al grupo terrorista, es un ejército privado conformado por mercenarios de nacionalidad alemana, inglesa, italiana, francesa y norteamericana. Y utilizan a árabes que nacieron en estos países, que obtuvieron la nacionalidad en estos países, para poder capacitarlos a favor de sus propósitos. Les pongo un ejemplo. En México tenemos infiltrados de la DEA, de la CIA, incluso militares del Pentágono, Estados Unidos. En México, les pongo un ejemplo, pero escogen a México-americanos para su propósito. Hablan nuestro idioma, ¿verdad? Pueblo puede resistir a los corruptos, a los perezosos, pero nunca a los traidores. Porque los traidores vienen vestidos como nosotros, aparentemente piensan como nosotros, hablan como nosotros. El caso más contundente lo tenemos con Judas, ¿verdad? Que era discípulo de Cristo, aparentemente pensaba igual, creía en el mismo mensaje, seguía al mismo maestro, pero de pronto el golpe traidor. Entonces, esa es la mejor manera de poder controlar, derrotar a una nación, la infiltración. Pero para ello, pues tienen que escoger elementos que sean muy parecidos a la nación o al país que van a infiltrar o a invadir. Y bien, entonces, este grupo de mercenarios que se llama Blackwater, em, dirigidos por Eric Prince y Dennis Jackson, quienes fueron los que llevaron a cabo la invasión a Irak y a Siria. No fue el ejército norteamericano, fue el Pentágono, contrató a este ejército privado. em, y estos son esos mercenarios. Tienen unas tácticas militares incluso más sobresalientes que cualquier otro ejército, hasta el de mismo Estados Unidos. Se dedican a la guerra. Son expertos en matar con los propios puños, sobrevivir en cualquier terreno y cualquier clima. Son expertos mercenarios. Así que tienen símbolos, insignias como la calavera y huesos. Seguramente les parece algo familiar. Ya lo vamos a ver. Y ellos fundaron el grupo terrorista ISIS. ISIS tiene una relación con Isis Horus Cetis, que son las tres iniciales del grupo de la Orden de los Jesuitas. Aunque después necesitaban un poco de más ampliación de ese grupos terroristas, y tuvieron que desarrollar más copias, como Hamas, Hezbollah y todos los demás que se van apareciendo en el camino. Son los que han sembrado el terrorismo en Europa, en Francia, en Bélgica, en Londres sobre todo, y en el mismo Estados Unidos. Pero déjenme decirles que todo esto son montajes para provocar la guerra. Y en el caso, lo que ocurrió apenas de esta guerra entre Irán contra Israel, pues hubo una invasión, ¿verdad? Supuestamente del grupo Hamas. Y qué curioso que aparentemente violaron
Los radares, bueno, por así decirlo, porque eso es lo que dijo Israel, cuando Israel tiene el sistema de alarmas más sofisticado del mundo. Atraviesa un conejo por ahí y lo detecta. O sea, tiene una red, tiene una cúpula le llaman de hierro. Es un sistema de rastreo satelital por medio de sensores. Vaya, todo lo detectan. Y en esa época, cuando supuestamente llevaron a cabo un acto terrorista dentro de Israel, que mataron vaya, tuvieron la libertad de hasta por 6 horas actuar, no participó ningún militar de Israel, ni policías, todo, en la frontera no había nadie, no había guardias, qué casualidad, ¿verdad? Supuestamente llevaron acto terrorista dentro de Israel, mataron, destruyeron edificios, secuestraron ciudadanos israelitas, supuestamente, y se fueron tranquilos y nadie los pudo detener. No, esto me recuerda mucho a las Torres Gemelas que se autodestruyó Estados Unidos. Todo esto está planeado. De esa manera podrían ellos ya provocar la guerra y tratar de destruir a Palestina. Que recordar que Israel en realidad no pertenecen a las 12 tribus del antiguo Israel. Son házaros, una raza babilónico-sumeria que se trasladó por el Cáucaso y anduvo por todo Medio Oriente, viviendo de la seda, de las joyas, este, y finalmente encontraron ese territorio de Israel que estaba vacío. Jesucristo dijo claramente que no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70, Israel fue destruido porque el Imperio Romano lo sitió y destruyó a todos y no dejó piedra sobre piedra. De eso hay muchas evidencias, hay pruebas contundentes, hay una historia tremenda que explica todo esto. Así que después del siglo IV, estos házaros ocupan Israel, copian la religión muy parecida. De hecho, el idioma que hablan ellos se llama Yiddish, que tiene una combinación entre hebreo y alemán, el germano. Entonces, ellos no pertenecen a las 12 tribus de Israel porque primero que nada dicen creer en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Bueno, eh, cuando un día se les entrevistó a los rabinos de Israel, si sacrificaban corderos todavía como el antiguo Israel, dijeron que no, y no supieron explicar por qué. Si creían en la creación literal de 6 días y el séptimo Shabbat, y dijeron que no era literal, que era simbólico. Tampoco creen en Adán y Eva. Este, si se circuncidan también a los 8 días como se hacía antes en el antiguo Israel, dijeron que no. Bueno, entonces, ¿en qué creen? Eso es lo curioso, ¿no? No tiene nada que ver con la religión de Jesucristo, absolutamente nada. Es que muchos que claman que Israel, que Dios lo bendice y que Dios lo guía. Cuando la Biblia menciona acerca de Israel, se refiere al Israel espiritual, lo dice Hebreos 2, Hebreos 8, ¿no? Que no es israelita el que nace en el territorio, sino el que lo es por el espíritu, dada la promesa a Isaac. Entonces no es israelita el que nace en el territorio de Israel, sino el que recibe la promesa por medio de Isaac, que representándolo por Jesucristo. Bien, entonces investiguen todo eso, quizá les parece nuevo, pero es una realidad. Quizá incomode a algunos, pero es cuestión nada más de investigar. La verdad no duele, pero incomoda. Y no miente, pero a muchos se ofenden. Bien, entonces, estos grupos terroristas conformados por estos mercenarios, vamos a develar, vamos a desenmascarar sus planes y realmente quiénes son. Ahorita que está en su apogeo la guerra Israel contra Irán y que podría resultar en una tercera guerra mundial. Así que veamos las características de estos grupos y que están provocando la guerra entre Oriente contra Occidente, provocando para que la OTAN y Estados Unidos interfieran. Entonces, obviamente China, Corea del Norte, Rusia y todos sus aliados entrarían y se desataría la tercera guerra mundial, que dudo que
podamos sobrevivir con el tipo de armamentos que tienen. Bien, nosotros vamos a ver ahí eh, un supuesto ejército de mercenarios que hay que recordar que Palestina no tiene ejército, no tiene armamentos nucleares, es un país débil y, y Estados Unidos ha permitido que Israel cometa masacres contra gente inocente, ancianos, niños, mujeres, pero eso sí, no lo pasan en las noticias, tienen prohibido, solamente van a, como controlan los medios, la prensa se prostituyó con el poder civil, entonces solamente ellos clasifican las noticias que se pueden anunciar y todo es a favor de Occidente. Dice esta imagen de Noticias 26, el grupo terrorista Hamas afirma que Israel pone en peligro a los rehenes. ¿Rehenes? Qué curioso. No pueden defenderse de otra manera más que por medio de rehenes. Es que la manera de tener rehenes, eso enfurece a la sociedad conservadora. No le agrada que tengan rehenes, sino que por eso es que lo hacen más sensacionalista de esta manera. Estas noticias no son nuevas, les advierto, son noticias que hemos recopilado a través del tiempo. Aquí dice, el Estado Islámico dice, no viviréis en paz. Esto es el solo comienzo de una tormenta. Y curiosamente, las facciones, los rostros de estos supuestos terroristas tienen más de occidental que del Medio Oriente. Ojos azules, ojos verdes, y vamos a ir viendo también el tipo de armamento y cómo se visten. Am, en una entrevista a religiosos, se reunieron judíos, musulmanes, eh, porque piden paz y lo hicieron ante el ataque en París. Pero los musulmanes declaran que no son ellos los que están dirigiendo a estos grupos terroristas antes mencionados. Entonces, las autoridades musulmanas, dice este diario, condenan la masacre de París. Autoridades musulmanas. Y aquí vemos una serie de imágenes en la cual hay bastantes musulmanes, hombres y mujeres, sacerdotes, que claman de que ellos no están llevando a cabo esta guerra, que no son los musulmanes, será alguien más. Aquí dice eh, esta noticia, el Corán frente al terror. Igual, las familias musulmanas están proclamando que ellos no son los terroristas y que los mismos musulmanes están en contra de sus grupos terroristas. Claro, que ellos dicen nosotros no los conocemos, los han implantado. Dice aquí, en el ámbito de la igualdad de género, los musulmanes en Estados Unidos son mucho más abiertos en materia de los derechos a la mujer que los que viven en países de normas más restrictivas. Por ejemplo, el 90% considera en cifras del PIB que la mujer puede trabajar fuera de casa, 68% de los encuestados que no hay diferencia entre un hombre y una mujer en el ámbito del liderazgo político. Es decir, am, el movimiento feminista también ha dado su opinión de que no son personas de una mentalidad cerrada o agresiva o fundamentalista, sino que ellos son gente de paz y están siempre abiertos al diálogo. Aquí menciona, después de esos ataques terroristas en París, en otros países, pues logran un propósito, endurecer los controles de viajeros, controlar las aduanas. Aquí está, dice aquí la verdad de las siglas JHS o IHS. Las iniciales que están en las hostias, IHS supuestamente dicen Jesús, hombre salvador del latín, pero en realidad son las siglas de la Trinidad egipcia. Esto es hoy Kabbalah, Isis, Horus, Seth. Entonces, han disfrazado a la religión cristiana por medio de la religión católica con
con símbolos paganos, con insignias, con un lenguaje demasiado pagano. Eh, si recordarán, Jean Ferrat era el escritor oficial de los discursos de Obama y todos ellos, me refiero al gabinete que tenía Obama también, todos eran egresados de universidades jesuitas. Entonces, aquí tenemos imágenes de soldados norteamericanos capacitando a estos grupos terroristas. Voy a hacer un acercamiento. Van a ver que aparece el insignia de la calavera, incluso en sus tatuajes. Ahí hay una capacitación por parte de la CIA y el Pentágono a estos grupos terroristas. Noten bien la calavera, que la tienen bien ubicada en ciertas partes de su cuerpo. Noten aquí también se imprimen tatuajes con la insignia de la calavera. Y esto proviene también de los jesuitas, quienes fundaron la Universidad de Yale o de Yale. Lo van a encontrar en el diccionario, Skull and Bones. La sociedad, fundada en 1832 por dos miembros de Phi Beta Kappa, dice, la primera clase de cohorte Calavera se formó en el curso de 1832 a 1833. La sociedad no admitió miembros femeninos hasta el año 1992. Calavera y huesos. Dos estudiantes de la Universidad de Yale, llamados William Russell y Alfonso Taft, comenzaron la organización secreta en 1832. El juramento es muy similar al de los jesuitas. Cuando enterraron a este Papa a Benedicto, lo enterraron, perdón, a Juan Pablo II, lo enterraron en un sarcófago, perdón, metálico que tenía ciertas características como se enterraban a los faraones. Y también lo enterraron con calaveras y huesos. Colocaron este cráneo que aparece aquí, con este obispo de Roma, con una corona. Y el signo en la nariz con el dedo índice significa orus, silencio. Y de ahí la frase, el silencio es oro. Esto proviene de Francisco Borgia, que fue compadre de Ignacio de Loyola, fundadores de la Compañía de Jesús, la orden de los jesuitas, que fue bendecida o aprobada por el Papa Pablo III, 1541. Por eso van a ver en las imágenes de este supuesto San Francisco Borgia, siempre va a aparecer con sus calaveras y huesos. En las catedrales existen muchas imágenes como esta que están viendo en la pantalla. Lo podrán encontrar en muchas catedrales. Y aquí vemos en una foto, cerca del reloj que está ahí, en un lado, se encuentra Bush, el veterano Bush, el abuelo. Y de ahí tenemos a todos esos que fueron los que comenzaron a controlar el Senado de Estados Unidos, la política interna. Ahí tenemos a Bush participando de esa secta y por ende, pues todos los gobernantes que están en Estados Unidos, pues pertenecen a Calavera y Huesos. Es curioso, allá al fondo hay una catedral en la Ciudad de México y al pie de esa cruz van a ver calaveras. Es impresionante, ¿verdad? Ahí están las calaveras, ahí las pueden ver. Bien, así que
vamos avanzando aquí. Aquí tienen a Bush, ya lo vimos. Aquí va Museo Victoriano en Roma, exhibición sobre la Inquisición. Parece ahí este, insignia de calavera y huesos. Y pues hay que recordar que Estados Unidos era un país conformado por una sociedad protestante en su mayoría. Y ahora la Iglesia Católica es la que determina quiénes son los que van a ganar en las elecciones, si republicanos o demócratas, que al final es lo mismo, son lo mismo. Georgetown es la mayor universidad en Washington de los jesuitas. De hecho, la mayor parte de, bueno, el gabinete de cada presidente, los gabinetes, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Tribunal Superior de Justicia, todos estos han sido egresados de universidades católicas controladas por los jesuitas. Aquí vemos en este mapa como la Iglesia Católica abarca ahora la mayor parte de Estados Unidos en su influencia, en su doctrina. Aquí tenemos a Blackwater, Dennis Jackson. Pueden ver en YouTube y descargar también de libros de internet como este Blackwater, su origen, sus fundadores, sus proyectos, sus propósitos. Son mercenarios. Incluso ellos declaran, el señor Prince declaró ante el Tribunal de Justicia de Estados Unidos que ellos eran los perdón, los templarios modernos llamados a defender el cristianismo contra el mundo musulmán. Fueron llevados a corte por los delitos de lesa humanidad cuando en la invasión de Irak asesinaron a niños, a mujeres indefensas y ancianos, así a mansalva. Am, Sin embargo, ellos declararon que estaban en guerra, y en guerra todo se vale. Ni uno de ellos fue a prisión. Pero aquí fue cuando comenzamos a descubrir realmente quién era Blackwater. Son los templarios modernos. Los templarios, la caballería de los templarios son un brazo, un brazo de reacción, de choque, que pertenece a los jesuitas. Hay varias caballerías, como los caballeros de Malta, los caballeros rosacruces, que son los que se encargan de la relación iglesia y Estado, de unir a la iglesia con el Estado. Caballeros de Colón, que son más grupo de choque también, que son los que llevan a cabo, controlan a los anarquistas, a estos personajes que en una manifestación pacífica ellos irrumpen y la vuelven agresiva, o viceversa, pueden disipar cualquier manifestación si no está de acuerdo a sus propósitos. Son los templarios modernos. De hecho, Hillary Clinton admitió que el Estado Islámico ISIS dijo es nuestra creación. Lo declaró. Dice aquí la nota Alberto Barlucci a confesión por parte, a ver, voy a aumentar el tamaño. Llevó a la prueba hace tiempo que venimos comentando que el conflicto de Siria responde a los intereses externos de otros países, cuyo objetivo, al menos en la apariencia, es el de desestabilizar el régimen del presidente Bashar al-Assad. Siria es para la Casa Blanca uno de los estados canallas acusado de financiar el terrorismo y de reprimir los derechos democráticos aplicando una despiadada represión. Ok, lo que son esos países de Medio Oriente para Estados Unidos, pues representa control, en este caso sus riquezas, el petróleo, lo que tengan. Por eso comienzan a sembrar caos y la confusión.
Aquí habla también que Osama Bin Laden fue una creación del Pentágono, porque en realidad, pues ellos lo crearon, ellos lo persiguieron y ellos lo mataron y el mundo no se dio cuenta, ¿verdad? Lo mismo como cuando la NASA, ¿no? Nos han dicho que el hombre fue a la luna y en realidad todo es un montaje. Vivimos en un Matrix. Aquí hay reuniones, este, cuando supuestamente estaban persiguiendo a Osama antes de haber creado al personaje de Osama Bin Laden. Y ellos sostenían reuniones con musulmanes que estaban de acuerdo con estos proyectos, que tenían ciertos intereses de que también se interviniera militarmente por parte de Estados Unidos, porque ellos, si hacían alianza con los norteamericanos, pues podrían tener más beneficios y sus empresas podrían crecer más como los aliados que hoy sabemos que son Estados Unidos, ¿no? Como Arabia Saudita y todos estos países árabes que son aliados ya de Estados Unidos, siendo musulmanes. Aquí vemos una imagen que la verdad es irrisible cómo hacen estos montajes para impresionar al mundo y aplaudir las intervenciones militares de Estados Unidos. Así es. Engañan al mundo diciendo, mira, los malos son los musulmanes, óyennos. Oh, claro, adelante, ataquen a los musulmanes. Son los terroristas, son los malos. Y no es así. No es así todo lo que nos han platicado de los musulmanes. ¿Por qué? ¿Por qué no entrevistan a los líderes de Irán? ¿Por qué solamente aparece Netanyahu con sus explicaciones? ¿Por qué no nos dejan escuchar el otro lado, la otra versión, la oposición, ¿verdad? Y ponerlo entonces en una balanza para poder saber en quién creer. Pero en realidad todo esto es un montaje por parte de Estados Unidos. Miren aquí, esta imagen muestra claramente en un campamento en el desierto cómo están capacitando también, porque Blackwater no tiene suficientes ejércitos. Lo que tiene Blackwater, que es un pequeño ejército, una élite especial, que todos en realidad vienen siendo maestros, pero necesitan alumnos. Necesitan también personal para llevar a cabo estos actos terroristas. Compran, contratan de los mismos de ese país para llevar a cabo estos actos terroristas. Vean nada más, es un militar norteamericano. ¿Se acuerdan de la invasión también contra Irak? Bueno, Blackwater tuvo que contratar personal iraquí que estaba en contra del régimen de Saddam Hussein para poder llevar a cabo este proyecto de esa invasión. Noten aquí en el campamento, voy a hacer un acercamiento de una capacitación. La capacitación es en el día y en la noche, porque son diferentes tácticas de guerra. Y noten ahí al fondo, lo voy a acercar más, ahí vemos la capacitación, y en la tienda de campaña aparecen las siglas US, United States. Son ellos los que han capacitado a estos grupos terroristas. Bueno, voy a avanzar hasta acá, me retrasé un poco, ok, un error de dedo. Aquí vemos más, bueno, es la misma toma de diferente ángulo. Y vemos cómo las municiones son de origen norteamericano. Las armas son de origen norteamericano. Todo proviene de Estados Unidos. Vean nada más. Estos misiles son de fabricación norteamericana.
Esas armas, todas son de fabricación norteamericana. Interesante. Aparecen en todos lados calaveras y huesos. Y son militares norteamericanos los que están capacitando ahí. Noten aquí, dice, en este, la CIA dice, está acarreando armas. Se encontró que ellos estaban aventando por medio de un avión y paracaídas armamentos para los rebeldes que iban a ayudar a Blackwater a invadir Siria. Washington confiesa que ha estado apoyando a actores cuestionables en Siria, dice este periódico. Y noten cómo en realidad son mercenarios norteamericanos. Ellos trajeron la idea a nuestro continente americano que los militares y los policías puedan portar máscaras de calaveras o insignias de calaveras. Son ellos. Cuando en realidad el ejército no debería portar esas imágenes satánicas. Están profesando una religión, la religión de la calavera. Vemos esta imagen que es también un poco, eh, ¿cómo le podemos llamar? Drástica, si quieren verlo así, pero en realidad Netanyahu está muy bien enterado de los grupos terroristas, que por cierto, hay israelitas participando en estos grupos terroristas. Es todo un montaje, es todo un montaje. Israel es un instrumento del papado a través de Estados Unidos. ¿Qué dice el nuevo video? De que ISIS eh, amenaza con asesinar a estas rehenes japoneses. Impresionante. Y ahí vemos la imagen, cómo salió por medio de CBS Noticias. No tiene algo interesante, y son analíticos. Primero que nada, los árabes, los beduinos, no visten de negro en el desierto, visten de blanco por el calor, por el clima. Y luego no traen una sobaquera que porte ese tipo de armas, esa la usan solamente los norteamericanos. Y noten el rostro de las supuestas víctimas o de los supuestos rehenes. En realidad, no se les ve rostro de terror. Y si notan ustedes la figura alrededor de sus cuerpos, de su rostro, no están en un desierto, sino están en un escenario. Están en un escenario. Vean nada más. No hay terror en ellos. No supieron actuar. Y ese traje se ve muy nuevo, el del supuesto terrorista. Las botas que trae el supuesto terrorista también son de fabricación norteamericana. No hay angustia en la supuesta víctima. Desertor revela cómo preparan a los rehenes para las ejecuciones. Vaya, es como cuando nos dijeron que había ido el satélite, habían ido enviado un sistema de cámaras a Marte, cuando en realidad lo copiaron en un desierto de Arizona, con ese terreno de tierra roja. Aquí dice que estas imágenes pudieron haber sido eh, un montaje. Y aquí están. De hecho, les voy a pasar un video. A ver, voy a poner un video.
aquí de esa escena, aquí tengo el video, a ver un momento, por favor, a ver si lo pueden ver. القتال طريق Ahí se الحياة ve فبين اقتحام cómo están يبيد preparando الطغاة وكتيم este acto. صوت جميل صدى صليل الصوارم Se hacen también lo mismo como con los viajes supuestamente a la luna. Son نشيد muy similares. الأباء ودرب Pero siempre القتال cometen esos errores. طريق الحياة فبين اقتحام Se filtran يبيد información الطغاة y وكتيم todo صوت esto. جميل صدى De alguna manera, به عز ديني porque وذل pues no hay casualidades bajo este sol. Lo que era es este, البغاة فيا قوم este enemigo هبوا que لدرب se disfraza de amigo. Se dan cuenta cómo planean الكما sus فإما supuestos ataques حياة terroristas. تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا صليل الصوت Creo que es suficiente hasta ahí de ese montaje. Hay más videos todavía, pero prefiero no. Creo que al buen entendedor, pocas palabras. Esto me llamó la atención que supuestamente en la invasión, aquí dice el infierno de un plomero tejano cuyo teléfono aparece en una foto de los extremistas sirios, que su nombre, ahí aparece la camioneta que se la robaron a un plomero tejano, aparece su compañía, Mark Plumbing, y también su número telefónico. Se les olvidó quitar su letrero. Esto es irrisible. Francia, ataque terrorista 6 de enero de 2015. Analista internacional asegura que el ataque de Charlie Hebdo fue una operación de falsa bandera de Estados Unidos. El periódico El Mostrador. Mundo. El atentado a Francia fue un ataque creado por Estados Unidos. El ataque terrorista fue organizado por Estados Unidos para crear odio a los musulmanes y reforzar la influencia de Washington en los países europeos. Lo dijo Paul Craig Roberts, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. En este ataque, bueno, no tengo tiempo de entrar en detalles, pero cometieron varios errores. Supuestamente el terrorista tiene a la víctima en el piso y es un policía, y supuestamente le dispara a mansalva, cuando en realidad no le tiró a la cabeza. Su cabeza habría estallado, como el ejemplo de esta sandía con ese tipo de balas, y supuestamente solo quedó herido. Van cometiendo muchos errores. Y luego derraman tinta color sangre para para que se vea más real. Pero haciendo bien estas tomas de cerca y ciertas medidas, podemos ver que la bala nunca se la tiró a la cabeza, porque el orificio pegó como a 50 centímetros más adelante sobre el pavimento y nunca tuvo la intención de dispararle a la cabeza, porque tampoco derramó sangre. Y vemos aquí en ese ataque terrorista a París, hubo un tiroteo en cierta avenida principal, pero curiosamente había agentes del gobierno en la azotea de esos edificios. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían ahí? Supuestamente estos terroristas llegaron para atacar a ciertos objetivos de gobierno, que hay una toma aérea, pero hay agentes del gobierno en la parte alta de esta azotea, porque no defendían, porque no actuaban, que es un montaje.
Y noten algo interesante, los espejos retrovisores laterales de este vehículo que muestro aquí en la pantalla son cromados de los supuestos terroristas. Y ya cuando lo llevaron ya a inspección e investigación, ya no aparecen cromados, como pueden ver en esta foto. Es la misma marca, pero no el mismo carro. Ahí cometieron ese error también. Bueno, todos cometemos errores, ¿no? Al estar siendo filmados, porque intervienen a médicos, bomberos, vaya, todas esas agencias del gobierno se dan cita ahí para dar auxilio. Se dan cuenta, policía no le gustó que lo grabaran, no le gustó que le tomaran una foto a esa distancia, no le gustó nada. Estuvo muy serio. Miren cómo les llamó la atención la cámara, no les gustó. ¿Por qué? Pues porque se habían descubiertos en sus fechorías. Todos son montajes. Aquí no permitieron que los periodistas se acercaran al lugar del evento. Bueno, es obvio, ¿verdad? Que al objetivo de investigación, pues no permite, pero ¿por qué se ponen tan nerviosos a cierta distancia que no les afecta o no les debe afectar? Aquí en esta pantalla, en esta foto, perdón, vemos más claramente los vidrios, los espejos laterales son diferentes. La foto que difundió la prensa, ya los espejos laterales ya estaban de color negro. Y las fotos que presentó el testigo eran cromados. Interesante. Hubo otro ataque también terrorista y después se descubrió que habían dicho que en esa bomba, esa explosión, le volaron la pierna a un hombre, pero en realidad él era veterano militar y en una práctica militar perdió la pierna, ya las piernas, pero ya las había perdido. Pero lo utilizaron en ese montaje para mostrarlo como una víctima eh, causa del terrorismo, para que la gente se pudiera encender y comenzar a también apoyar a Estados Unidos maldiciendo a los musulmanes en estos actos terroristas. Vemos que cometen muchos errores en sus sistemas de captación de imágenes como cámaras y fotografías y de pronto este supuesto terrorista aparece con una mano de un color y luego aparece con otro color. O sea, cuando comparan las fotografías que toma el público con las fotografías que toman ellos, pues como que no coinciden. De casualidad que en ese acto terrorista en París encontraron la identificación del supuesto musulmán terrorista. ¿A quién se le va a ocurrir llevar su identificación o por lo menos dejarla, ¿no? Lo mismo que dijeron cuando las Torres Gemelas, que habían encontrado los pasaportes de los supuestos terroristas. Por favor, esto es un cuento para niños. ¿A qué terrorista se le va a ocurrir llevar su identificación para empezar? O, o dejarla para que lo busquen o lo identifiquen. Hermanos, esto está tremendo. Así ocurrió con las Torres Gemelas, igualito, igualito. Desde que las autoridades han descubierto que los pueblos occidentales pueden actuar estúpidamente y creer cualquier mentira que luce como transparente, van a recurrir a esa mentira y usarla una y otra vez. Esto fue un ataque terrorista, a Charlie Hebdo también, que fue un montaje. Felix Fredo, policía a cargo de la investigación, habría revisado la mochila de uno de los terroristas y habría encontrado el número del ex director de la CIA, David David Petros.
Informe, Servicio de Inteligencia rusa. También los rusos estaban investigando, sí. El comisionado Fredo se contactó con el fiscal de París, François Molins, y pidió que emitiera una orden de detención a altos cargos de Estados Unidos. 3 horas después se encontró su cuerpo muerto en el escritorio. No iban a permitir que se arrestaran los actores del gobierno norteamericano, ¿verdad? Fueron agentes secretos de la agencia de inteligencia rusa quienes comenzaron también a mostrar estas evidencias que comprometían a Estados Unidos. Dice este diario, en una entrevista concedida al medio digital de Atlantic, Clinton admite que esta milicia ha sido creada por la Casa Blanca, pero que se le escapó de las manos. Hemos fracasado en crear una guerrilla anti-Assad creíble. El fracaso de este proyecto, voy a agrandarlo porque a lo mejor no lo alcanzan a ver ustedes. Ups, no lo encuentro. Bueno, un momento. Aquí está, aquí está. Dice, la ex secretaria de Estado incluso menciona una conversación con su presidente en febrero pasado en la que mencionó expresiones cuyo sentido comprenden recién ahora. Cuando tienes un ejército de profesionales que actúa contra campesinos, carpinteros o ingenieros que comienzan una protesta, tienes que hacer algo. Lo habría dicho Obama. Lamentablemente, modificar la actuación de las fuerzas en lucha es difícil, casi nunca lo logran. Tremendo, ¿verdad? Ellos tienen sus grupos de choque, como les mencionaba. Caballeros de Colón son grupo de choque que pertenece a una rama de los jesuitas, que controla a los anarquistas, son grupos paramilitares muy, muy bien capacitados, que pueden ah, participar de una marcha pacífica, válgame la redundancia, y crear violencia para que culpen a los que estaban marchando. También pueden disipar marchas a golpes. ¿Por qué es apropiada la comparación entre Hamas e ISIS? Dice aquí, desde el ataque del 7/10, los líderes israelíes estadounidenses han comparado repetidamente han comparado a Hamas con ISIS. Cuando Benjamin Netanyahu se dirigió por primera vez a Israel tras el ataque, afirmó rotundamente, Hamas es ISIS, frase que se convirtió en una mantra entre quienes apoyaban la invasión israelí de Gaza. El presidente Biden también comparó los peores ataques de ISIS. Recientemente varios autores han criticado esta comparación. Si bien tienen razón, es que existen serias divergencias teológicas y políticas entre Hamas y el Estado Islámico que hacen que una simple identificación entre ambos grupos sea engañosa. La comparación con ISIS es útil y quizá necesaria para que Israel logre derrotar a Hamas. No, corrección, logre provocar la Tercera Guerra Mundial. De hecho, existen más diferencias entre Hamas e ISIS que similitudes. Cuando ISIS tomaba territorio en Irak y Siria, muchos de sus miembros e ideólogos creían finalmente que el apocalipsis estaba cerca y que era su deber religioso revivir, proteger y expandir un califato que uniera a todos los musulmanes como organización salafista y ahidista. Esto es tremendo. Ellos están provocando todo. La Tercera Guerra Mundial la están provocando ellos. Estados Unidos, Israel. Dice, bueno, voy a avanzar acá. Dice, no es la primera vez, es este reportaje, ups, sí, no es la primera vez, pasó con el escándalo Irán contra nicaragüenses, pasó en la guerra contra la Unión Soviética en Afganistán, cuando el apoyo a los guerrilleros afganos produjo el nacimiento de Al Qaeda, pasó en Libia, entregando al país en el caos. La misma, Clinton afirma, el pasar al pasar
que su país ha hecho cosas que no le enorgullecen también en América Latina, aunque alude sin duda al apoyo a las dictaduras militares con sus efectos colaterales de desaparecidos, tortura y violación, y a los derechos humanos. Pero en este entonces teníamos un objetivo más grande, explica, y la hemos conseguido. Todo el resto pasa a segundo plano. Ellos crean ellos crean las guerrillas en contra de los gobiernos. Lo han hecho en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador. Bueno, en El Salvador lo que esperaban era que llegara Bukele. Y Bukele es alumno del sacerdote este Romero. Y siempre en sus conferencias aparece el sacerdote a sus espaldas. Pero ahí ya lo lograron controlar. Y siempre son estos litigios, estos tipos de disturbios, ajá, guerrilleros, hasta que se impone el control es cuando se calma, porque ya está controlado, obviamente. Miren esta noticia, em, mayo 15 de 2025, dice, para eliminar a Hamas, miren lo que dice este señor Rubio en Turquía, la eliminación de Hamas es lo que logra la paz, dice Rubio en Turquía. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con reporteros de Antalya, Turquía, 15 de mayo de 2025. Miren, hermanos, esto es muy fácil. Y amigos, si se acaba Hamas, si se acaba ISIS, si se acaba Hezbollah, si se acaban todos estos supuestos grupos terroristas, podrán proclamar paz y seguridad. Y que dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. Para ellos era el triunfo y una señal de que han logrado controlar el mundo. Pero por eso crearon ellos sus propios grupos terroristas, para poder provocar el caos, las guerras, y que la guerra, perdón, y que la gente convierta en héroes, caudillos, a estos verdaderos criminales en Estados Unidos, en Israel y todos sus aliados. Dice aquí Trump, está haciendo tratos con un exterrorista. Bueno, se supone que eran enemigos y terroristas. ¿Y ahora se reúnen? ¿Cómo está eso? Pero la gente no entiende por qué no investiga. Esto no está oculto a nuestra vista. Aquí está el presidente de Estados Unidos. Se reunió con el presidente de Siria en Arabia Saudita y lo instó a normalizar los lazos con el enemigo de Israel de toda la vida. O sea, Arabia Saudita también era enemigo de Israel, pero ahora resulta que ya son amigos por los lazos económicos. Los mercaderes de la tierra, ¿no? Dice el Apocalipsis. Pero miren nada más quién es el mayor productor de armas en el mundo. El Vaticano. El Banco del Vaticano es el principal accionista de la mayor industria de armamentos en el mundo, sobre todo con Pietro Beretta. ¿Cómo enseñas a un obispo o a un sacerdote jesuita a utilizar armas? ¿Que no se supone que son una orden religiosa? En realidad no, son una orden militar, lo dijo Napoleón Bonaparte. Déspota y controladora. Y miren esta imagen, un supuesto sacerdote, alumno para ser jesuita. Allá que los capacitan muy bien. Qué curioso, ¿no? Y dicen que son los sucesores de Pedro y que representan a Cristo y que perdonan los pecados. Investiguen la guerra en Croacia de la Ustashi, 1929. La Ustacha, jesuitas, se quitaron su sotana y se pusieron el uniforme militar y cometieron la más terrible masacre, pero primero torturas que en realidad el servicio secreto de Hitler se quedaron cortos. Son los jesuitas detrás de todo esto. ¿Qué dice la noticia? Aquí dice el diario,
El Banco del Vaticano es el principal accionista de armamentos en el mundo. Claro, son, son la bestia de Apocalipsis. Estos son los caballeros de Malta. Hay una historia impresionante detrás de todo esto, pero en pocas palabras son los guardianes de los tesoros del Vaticano. Son, de hecho, la caballería superior a todas las demás. Voy a avanzar aquí porque quiero, bueno, en esa imagen vemos cómo está la misa roja. La misa roja se celebra este, cada 2 de octubre en honor a Santo Tomás. Cardenal McCartney pertenece a los Caballeros de Colón, grupo de choque. Y tenemos aquí a John Roberts, que es un juez de la corte, una misa en honor a Santo Tomás, donde van todos los políticos de Estados Unidos, en su catedral que les corresponde, para llevar a cabo la misa roja, en honor a Santo Tomás More, que fue uno de los que dictaminaron de que Estados Unidos tendría que ser recuperado por el papado. Y ya lo tenemos. Trump ya lo dijo, que le va a devolver el poder a la iglesia. Tenemos iglesia y Estado violando la constitución política. El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, abandona la misa del 2006. Pues, miren, para una ley dominical es cuestión nada más de que la propongan y ya está. Será aprobada más rápido que un tronar de dedos. Así de fácil. Les leo un poco acerca del conflicto de los siglos. En Apocalipsis 13, el dragón, Satanás, la primer bestia que sale de la tierra, del agua, perdón, es el papado. Aquí dice en el capítulo Los Estados Unidos en la profecía, el conflicto de los siglos. Si no lo tienen, descárguenlo por favor. Descárguenlo, por favor. Apocalipsis 13 se describe una bestia parecida al leopardo, el cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. Muy bien, voy a avanzar. Último párrafo. Dice, he aquí, preséntase otro símbolo. El profeta dice, y otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado el mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras, que surgían mientras los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Pero la bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero, subía de la tierra. En un lugar derriba a otras potencias para establecerse. La nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente hasta poder llegar a ser la gran potencia que hoy es Estados Unidos de Norteamérica. El republicanismo y protestantismo vinieron a ser principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Claro, mientras era protestante, era fructífera. Estados Unidos creció y creció y creció. Pero una vez que se une al papado, una religión pagana, pues Dios abandona esta nación, que fuera grandemente bendecida, que ahora habla como dragón. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristianidad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero, hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que en ello habitan adoren a la bestia primera cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibe el golpe de espada, sin embargo vivió. ¿Quién recibió el golpe de espada en 1798? El papado. Fue recobrando su poder. En 1929, Benito Mussolini, caballero de Malta, le devuelve otra vez los poderes. Dice, y la declaración de que la bestia de dos cuernos hace que la tierra y los que en ello habiten adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. ¿Qué sería qué?
la ley dominical, un domingo de descanso obligatorio en honor al papado. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno. Claro, primera enmienda establece, el Estado no va a aplicar leyes de índole religioso. Al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no podría hacer uso de poder civil con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en Estados Unidos. Solo en flagrante violación de esas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Siempre que la Iglesia buscó la ayuda del poder civil para perseguir y matar a los que no estaban de acuerdo con su doctrina, el resultado fue el papado y la llamada Santa Inquisición. 1260 años de persecución que la hoguera, la guillotina y las cámaras de tortura no se daban abasto. Y Roma no cambia. Jamás va a rechazar sus pretensiones de infalibilidad. ¿Cuándo han visto un papa predicar con la Biblia? Al contrario, este Papa Francisco I dijo claramente que la Biblia es muy obsoleta, que hay que actualizarla. Ah, Señor, danos paciencia. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado se emplee también para la Iglesia para cumplir sus fines. Por eso la prisa que tiene Donald Trump de devolverle el poder civil al poder papal, al poder religioso. Se repite Esther 3, Amán y Asuero se unen y hay persecución, peligro de muerte para el pueblo de Dios. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno. Cuando una iglesia se apoya en el poder civil, es porque ya Dios la abandonó y busca la espada, el arma y la amenaza del gobierno para perseguir a los verdaderos cristianos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero desde hace años que se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Por eso es el ecumenismo. Cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, el domingo, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes buscan la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. La marca de la bestia tiene que ver con el día de adoración, porque en el contexto de Apocalipsis 13 dice, adoraron al dragón, adoraron a la bestia. ¿En dónde está mi adoración? Aquí en mi lóbulo frontal. Aquí está mi conciencia, mis principios morales. Y un microchip, un código de barras, no me cambia mi manera de adoración, aunque es parte de el sistema de la marca, pero no me cambia mi manera de adorar. Entonces, ¿cómo es que me la cambian? Imponiendo un día de descanso papal romano que representa a su, a su ídolo pagano, el sol, y lo impone como día de descanso obligatorio. Y los evangélicos honran una institución del papado, porque Dios descansó el sábado en la tumba.
Y resucitó el primer día porque tenía que resucitar. No podría hacerlo en otro día. Pero no se trata de guardar el día que resucitó, que murió, sino el de la creación, el que nos recuerda, nos instruye que Jehová de los ejércitos celestiales es el Dios soberano del universo. Así que les invito a que despierten sus conciencias, que en realidad Roma sigue gobernando el mundo. Y viene lo peor. Despierten, evangélicos. Recuerden que el falso profeta representa al protestantismo apóstata que se une a Roma mediante el día de adoración. El dragón le dio poder a la bestia y la bestia al falso profeta. Tres espíritus a manera de rana, mientras Dios tiene tres mensajes angelicales en Apocalipsis 14, del 6 al 12. Proclamar el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de la verdad presente. Es bíblico, es de Dios. Os invito a que investiguen y puedan demostrar con la misma Biblia si existe una cita donde Dios autoriza a cambiar el sábado por el domingo y no la van a encontrar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.